Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión desde la academia que induzca a acciones de bien público en la colectividad, en la comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato, es un placer volver a encontrarme con el doctor José Luis Saavedra Soria. Él es doctor en estudios culturales, título académico obtenido en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, en Ecuador, y desde luego docente de varias universidades del país. Estimado José Luis, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Bienvenido. Oh, muchísimas gracias a ti, Silvano. Soy siempre yo el agradecido por tener este espacio. Bueno, con el doctor Saavedra, en esta oportunidad queremos realizar un pequeño tributo a las mujeres que en el mundo y desde luego también en Bolivia luchan de manera resistente y persistente defendiendo la vida en todas sus formas y manifestaciones. También queremos aprovechar este espacio televisivo para celebrar los 80 años de la gran y eximia pensadora Silvia Federici, la escritora, la profesora universitaria, la activista feminista y marxista ítalo-estadounidense que sigue escribiendo y activando los movimientos feministas y anticapitalistas en el mundo. Entonces, querido José Luis, para empezar el programa, quizás nos puedes ayudar a conocer a Silvia Federici, gran pensadora feminista, presentando sus principales libros y, sobre todo, los rasgos básicos de su pensamiento teórico y político. Bueno, nuevamente muchas gracias, Silvano, por esta posibilidad de conversar sobre una de las más grandes pensadoras, como es Silvia Federici. Y estamos haciendo este homenaje en vida. Silvia Federici ha cumplido 80 años. Ya el 25 de abril de este año, 2022, nació el 42, y como tú bien decías, ella continúa viva, escribiendo, activando. Es una mujer de una energía realmente impresionante, con la edad que tiene, pero sigue viajando, dando conferencias y escribiendo libros. Efectivamente, Silvia Federici es una de las más grandes pensadoras, no solo pensadores como intelectuales, sino además con una opción teórica y política muy clara, y es que asume el feminismo. Un feminismo además en su versión, diríamos, más radical, por cuanto Silvia Federici asume el feminismo desde el marxismo, desde la teoría marxista. Entonces asume el instrumental teórico, político, epistemológico del marxismo para desarrollar tanto la propia teoría feminista como también la crítica al marxismo. Y esto es lo más interesante, que a partir del marxismo se anima a criticar al marxismo. ¿Cuál es el punto de crítica y por tanto el núcleo del pensamiento de Silvia Federici? Fundamentalmente que Marx, el gran Karl Marx, el autor del Capital, de los 3 tomos del Capital, y de una vasta obra teórica, importantísima sin duda, para mi gusto Marx es el pensador teórico y político más importante del siglo XIX, y que nos describe y nos descubre los mecanismos más finos del capital y de cómo se desarrolla el capital, la explotación del trabajador, la generación de la plusvalía y una serie de aportes que, bueno, podríamos hablar muchísimo de Marx, pero simplemente para situar primero la importancia de Marx y luego la crítica de Silvia Federici. Y es que en el conjunto de la obra de Marx, del gran Karl Marx y de Federico Engels, etc., y también de los marxistas, incluido Lenin, etc., no aparece una de las dimensiones básicas de todo desarrollo económico, político, social, y es el trabajo doméstico, es el trabajo de la mujer. Es decir, que lo que empieza demostrando de una manera magistral Silvia Federici, y eso lo hace sobre todo en este libro que se llama Calibán y la bruja, cuyo subtítulo es muy interesante, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. En este libro de Calibán y la bruja, Federici demuestra que Karl Marx
olvidó esta dimensión básica del desarrollo del capitalismo, como es el trabajo de la mujer, el trabajo de reproducción, el trabajo de los cuidados, en fin, la explotación del trabajo de la mujer, que no solo tiene que ver la mujer como obrera, sino y sobre todo, y en eso va a insistir muchísimo Silvia Federici, en el ámbito del trabajo doméstico, de los cuidados que hace. En resumen, Silvia Federici plantea que Marx descuidó esta dimensión básica y es lo que ella va a desarrollar como parte de lo que en general se llama, es otra figura compleja, pero el trabajo doméstico, el trabajo no pagado, no retribuido, el trabajo que no está asalariado, pero que no deja de ser trabajo. Y con esto cierro esta primera parte. Es importante reiterar esto del trabajo no pagado, por cuanto Marx estudió el trabajo asalariado, es decir, la producción de mercancías, mas no el trabajo no asalariado. Entonces, esta es una de las limitaciones de Marx que hace 20 años exactamente, Silvia Federici va a retomar y va a desarrollar de manera magistral, empezando por este libro, Calibán y la bruja. Luego trabajó también y sigue trabajando varios otros libros, aquí solo los nombro, sería interesante hablar de cada uno de estos, pero no tenemos el tiempo. El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo, continúa con esta idea de por qué el descuido del trabajo doméstico. Esta es una edición boliviana, se llama Revolución Feminista Inacabada, Mujeres, Reproducción Social y Lucha por lo Común, también de Silvia Federici, una de las primeras ediciones de este libro en español y que se editó aquí en La Paz, Bolivia. Esta es Silvia Federici también, una colección de los principales trabajos, bueno, más que trabajos, entrevistas que le hacen a Silvia Federici sobre su obra, sobre su pensamiento, etc. Esto es una parte nada más, es mucho más lo que ha trabajado, tiene alrededor de 15 libros Silvia Federici, traducidos al español, que son los que yo tengo, y muchos más escritos en inglés y en varios otros idiomas. Este libro, Calibán y la bruja, que es el primero y que lo escribió a los 60 años, esto es algo interesante, más antes estaba en otros menesteres Silvia Federici, es la obra más traducida a más de 30 idiomas y felizmente se tradujo y se editó también en Bolivia, y esta es la edición boliviana, con el prólogo de nuestra gran pensadora boliviana, yo la llamo la bruja mayor, Silvia Rivera Cusicanqui, y el epílogo a otra bruja menor, como es Virginia Ayllón. De manera entonces que estamos frente a una pensadora realmente excepcional e importante e interesante como es Silvia Federici. Interesante de verdad, ¿no, José Luis? Vayamos conociendo alguito de las luchas de las mujeres en el mundo. Bueno, se necesitaría muchos programas para hablar de aquello, pero, por ejemplo, la lucha de las mujeres en Irán, para luego aterrizar a nuestras latitudes y ver cómo esas luchas también se expresan en nuestro contexto nacional. Quizás nos puedes hablar finalmente de la lucha de las mujeres indígenas y campesinas de Bolivia por la defensa del agua, el territorio y la vida. Con todo gusto y gracias otra vez, Silvano, por esta oportunidad de hablar de estos temas que yo mismo vengo trabajando ya desde hace más de una década. A ver, como que tenemos dos grandes movimientos en Bolivia, en América Latina y creo que en el mundo. Por una parte, con obras como la de Silvia Federici, hay un movimiento teórico y político sumamente rico, enriquecedor en términos del desarrollo de los pensamientos y de los movimientos políticos generados por las mujeres. Creo que definitivamente en este siglo XXI, estamos viviendo el siglo de las mujeres, por cuanto hay una producción teórica excepcionalmente importante e interesante. No digo que más antes las mujeres no pensaban o no publicaban, por supuesto que sí, pero es ahora que se hacen mucho más visibles, más necesarias, más urgentes y yo diría más vitales. Entonces, por una parte tenemos todo el desarrollo teórico del feminismo, teórico y político del feminismo. Y por otra parte también hay, y de los feminismos, porque no hay un solo feminismo, ¿sí? Reitero, Silvia Federici proviene del marxismo.
Entonces hay un movimiento teórico y político potente en todo el mundo. Y por otra parte, hay movilizaciones y movimientos sociales en lucha fundamentalmente contra el patriarcado. Y esta es una de las expresiones más ricas, lo que está ocurriendo en Irán precisamente, ¿no? Que no es solo contra el velo, no es solo si usan o no usan el velo, es una verdadera revolución cultural la que está ocurriendo en todo el Medio Oriente. En Afganistán, con un régimen tan autoritario, tan patriarcal como son los talibanes, las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes se están manifestando cada vez con más fuerza, con más combatividad. Y por supuesto la lucha quizás más visible en este momento es la lucha de las mujeres iraníes. Ahora, ahí hay un tema muy interesante, hay muchos temas como tú decías, pero hay algo muy interesante en el caso de Irán, por cuanto quienes empezaron y la propia joven asesinada, Mahsa Amini, tiene que ver con el origen étnico-cultural de esta mujer, y es que es kurda. Y por eso el lema de todas las movilizaciones que ahora están ocurriendo, mujer, vida, libertad, Jinjiyan Azadi, que esa es la manera como se dice en kurdo, del Kurdistán turco, quiero decir. Entonces, este lema de mujer, vida, libertad que está sosteniendo el conjunto de las movilizaciones tiene que ver con el pueblo kurdo, es decir, con el origen kurdo de Mahsa Amini. Ahí hay ya entonces un hecho muy interesante y que no solo está cuestionando si usan o no el velo, sino todo el sistema patriarcal y el sistema de dominación, porque ya están diciendo, abajo la dictadura, no queremos un régimen patriarcal, etc. Ese es un hecho realmente grandioso y que va a continuar, de hecho continúa hasta ahora las movilizaciones en Irán. A la par, ya más en el contexto, diríamos, latinoamericano y boliviano, están habiendo también movilizaciones sociales y políticas también, por supuesto, sobre todo con la reivindicación de la tierra, el territorio, el agua y la vida. Fundamental, y eso en relación también con el movimiento de las mujeres iraníes, es la reivindicación de la vida, el derecho a la vida, frente además a un contexto como el que vivimos de tanta violencia, Silvano, violencia contra la mujer, violencia contra la madre tierra, ecocidio, feminicidio. Es impresionante el ámbito que estamos viviendo y sufriendo, diríamos, y no solo las mujeres, también los varones. Entonces, es frente a esto que emergen estos movimientos teóricos y políticos y también movimientos, sobre todo indígenas, que están reivindicando la tierra, el agua, la vida y los derechos en general. De manera entonces que estamos frente a un contexto desafiante y muy interesante en la actualidad por la explosión de estos movimientos liderados por mujeres. Bueno, y aterrizando un poco a nuestras latitudes, ¿qué sucede? Las dos cosas también, y de una manera cada vez más intensa. Por una parte hay una intensificación, reitero, del extractivismo en América Latina, el extractivismo minero, el extractivismo hidrocarburífero, el agroextractivismo también, con la contaminación del agua, del suelo. Estos días se está viendo la COP27 tratando de discutir cómo hacemos para bajar el calentamiento global, etcétera. Pero lo que están haciendo nuestros gobiernos en el conjunto de América Latina, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, tienen la misma lógica depredadora de la madre tierra y vulneradora de los derechos de las personas. Entonces estamos en un contexto muy duro en relación a estas problemáticas socioambientales. Y es frente a esto que las mujeres se están movilizando. En Guatemala hay una movilización muy interesante, los pueblos indígenas liderados por mujeres, igualmente en Colombia, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes. En Brasil hay un movimiento de revitalización cultural, étnica y política de las poblaciones afro-brasileñas, los quilombolas, que están cada vez de manera muy interesante, muy rica, muy propositiva. Además, en el Perú igualmente contra la minería, en los Andes contra los yacimientos petroleros, hidrocarburíferos en la Amazonía, los mapuches en Chile igualmente por el territorio y contra las empresas forestales, y tanto los mapuches de Chile como los mapuches de Argentina están en una lucha muy fuerte por la defensa de sus territorios, y obviamente en Bolivia no podemos estar al margen de esta dinámica. Por una parte, jóvenes mujeres que están empezando a pensar de una manera muy interesante, muy rica, cada vez más potente, reitero, y a la par también movilizaciones y movimientos
indígenas por la defensa del territorio, reitero, del agua y de la vida. Y aquí es que quiero enfatizar de una manera muy rápida, pero importante, la defensa de la chiquitanía, es sin duda una de las cuestiones más importantes aquí en Bolivia, liderada por mujeres, que allí se llaman caciques, las autoridades de la chiquitanía, pero igualmente no solo en tierras bajas hay movilizaciones en Bolivia, sino también en tierras altas. Toda la cuenca del lago Popó, cuyo lago ya prácticamente ha dejado de existir, solo tenemos un pequeño charco que ya no se renueva ni con las lluvias. En toda esa cuenca hay un movimiento que se llama RENAMAT, liderado por una mujer extraordinariamente valiente, ya mayor, de la tercera edad, pero muy valiente, Margarita Aquino, que se llama RENAMAT, Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, que están luchando por la defensa del territorio de la tierra contra la minería, contra la contaminación minera. Y cierro, quizás las luchas más importantes de este momento en Bolivia están ocurriendo en el Madidi, contra la minería del oro, contra la contaminación por el mercurio, contra la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, que ya no hay derecho a la consulta, y con un gobierno que sigue hablando de la madre tierra, del vivir bien, pero que no respeta los derechos de los pueblos indígenas, que avasalla territorios, etc. En este momento, entonces, estos son los núcleos de lucha, de resistencia y de movilización que están habiendo en Bolivia. Bueno, y quizás es importante que nos ayudes a comprender también la lucha de las mujeres en y por la defensa de Tariquía. Quizás una suerte de resumen de todo lo que ha sucedido durante este año. Las luchas, las reivindicaciones. Bueno, qué difícil defender algo que sienten como parte de su vida. Eso es importante, Silvano, y lo dices muy bien. Realmente las luchas actuales, a diferencia de las luchas de las anteriores décadas y del anterior siglo, no solo es por alguna reivindicación concreta, digamos salario, un derecho, es algo mucho más fundamental lo que ahora estamos viviendo, porque efectivamente es la defensa de la vida. Es la vida la que en su conjunto está siendo atacada, vulnerada, violentada, aquí y en todo el mundo. La vida de las mujeres y la vida de la madre tierra. Esto hay que entenderlo de manera muy clara, porque es la misma violencia capitalista, colonialista y patriarcal la que va atacando la vida de la mujer y también los feminicidios, etcétera, y también la vida de la madre tierra. Y sin duda en este contexto, la lucha y la resistencia más heroica es Tariquía. Yo he tenido, diría, el gusto, el privilegio de hacer un libro sobre esta lucha. Mujeres de Tariquía, mujeres de la resistencia, mujeres de la libertad, porque efectivamente esto es lo que hacen. Y es un libro relativamente voluminoso el que he editado, son 432 páginas, porque normalmente uno cuando habla de Tariquía, la gente dice, pero hay información, ¿cómo es eso de Tariquía? Pues yo rápidamente he reunido para más de 430 páginas material, y sobre todo hablando con la gente de Tariquía, recopilando sus documentos, etc. Sin duda es la más heroica. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque Tariquía es, para la gente que no conozca mucho, Tariquía es una reserva que está en el centro-sur de Tarija, del departamento de Tarija, que abarca desde el municipio de Ocónor, provincia de Ocónor, Arce, etc., hasta prácticamente la frontera, que es Bermejo, ¿no? Y es una zona estratégica porque es un acuífero, es decir, es una zona de reserva y recarga hídrica, es decir, fuente de agua, que si eso se va a depredar, que es lo que ya está haciendo lamentablemente el gobierno del presidente Arce, ya ha ingresado con máquinas para empezar la exploración y explotación posterior. Si se depreda esta reserva estratégica de Tariquía, la sequía es inminente en todo el departamento de Tarija. La gente de Bolivia medianamente sabe que gran parte del Chaco boliviano está severamente afectada ya por la sequía y con zonas sumamente contaminadas como la serranía del Aguarahue en el Chaco.
y es una zona, valles centrales y el propio Chaco afectado ya por la sequía. Si a eso añadimos que van a depredar con exploración y explotación petrolera Tariquía, la reserva de Tariquía, la sequía, reitero, es inminente. La gente que conoce o que vive en Tarija o que es de Tarija ya sabe, por ejemplo, que el Guadalquivir, el famoso río emblema de la ciudad de Tarija, está contaminado. El Pilcomayo está contaminado, severamente contaminado el Pilcomayo. Entonces, añadir a esto la contaminación y la depredación de Tariquía ya prácticamente es, y lo digo con mucha claridad y conciencia, es un crimen ambiental, Silvano. Es un crimen ambiental. Lamentablemente esa figura no está en nuestra Constitución, pero ya está reconocido por la Corte Internacional con sede en La Haya para entender el ecocidio como crimen ambiental. Y eso es lo que puede ocurrir en Tariquía. Es frente a esta magnitud de la afectación de las condiciones de vida, que a eso llamamos genocidio, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que la gente de Tariquía ha empezado a movilizarse ya desde el 2015. Y el gobierno sistemáticamente, tanto en el anterior gobierno de Evo Morales como el actual gobierno de Arce, no respeta los derechos de los pueblos indígenas y va depredando con empresas petroleras y con, como diríamos, contaminando agua, suelo, aire, etcétera, que son las condiciones básicas de la vida de la gente. Entonces estamos frente a este panorama muy complejo, muy desafiante, y que por tanto requerimos el apoyo del conjunto de la población boliviana para no depredar la reserva natural de flora y fauna de Tariquía. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Es muy difícil olvidarnos y no traer a la memoria también el sacrificio de Berta Cáceres, cuando pensamos en el agua, etcétera, etcétera. Ella prácticamente ha luchado contra una idea extraña para ellos o para ellas, cuando decimos hay que represar el agua, el agua ya no va a correr. Y bueno, nosotros sabemos que para Berta eso significaba como estancar la fuerza, la energía que estaba en esa agua que fluye. ¿Qué tal? ¿En Bolivia hay estos tipos de relaciones? Sí, sin duda, y de una manera muy intensa, que aquí hay que reprochar un poco los medios, medios de comunicación no siempre están atentos a estas problemáticas y a estas luchas, ¿no? Primero hay que decir que como que hay dos referentes fundamentales en América Latina, sin duda Berta Cáceres, una indígena hermana lenca, del pueblo lenca de Honduras, fue asesinada por los dueños de la mega represa hidroeléctrica Sarca, es una multinacional canadiense, y que por oponerse a esa mega hidroeléctrica es que fue asesinada Berta por dos sicarios, que ahora están en la cárcel, pero no los dueños, no los que mandaron a hacer. El otro referente, en realidad dos más, bueno, hay muchísimos, pero no tenemos mucho tiempo. El otro referente importante es una mujer pequeñita, de 1,45 de estatura, entonces te puedes imaginar una pequeñita, Máxima Acuña. Es la pequeña gran Máxima, decimos, que es una indígena quechua de la región de Cajamarca, en Perú, y que está defendiendo una pequeña laguna que es de parte de su comunidad, amenazada continuamente por una gran empresa minera, la Newmont, que en el Perú se llama Yanacocha Corporation. Esta es una de las luchas más heroicas que está sosteniendo esta gran, reitero, Máxima Acuña. Y sin duda la otra gran referente, que ahora es vicepresidente, nuestra querida y entrañable Francia Márquez, que también luchó contra las hidroeléctricas, contra las mineras y contra la explotación del oro en el río Ovejas, que es un río sagrado para su comunidad. En Bolivia igualmente tenemos lucha contra las mega hidroeléctricas, en el Madidi justamente, el Balachepete, en los valles cruceños está el gran complejo hidroeléctrico de más de 7 represas sobre el río Grande, que también está siendo, o cuya lucha defensa está siendo liderada por una mujer extraordinaria como es Lourdes Miranda, igualmente Tariquía, lo hemos dicho, y quizás lo más importante, la defensa del territorio en el Madidi, en el Parque Nacional Madidi y en la reserva de la biosfera como es
Pilón Lajas. Entonces, hay estas agresiones, pero reitero, también hay lucha, también hay resistencia, también hay movilización. Y lo más interesante quizás es que gran parte de estas luchas, como Tariquía, están siendo lideradas por mujeres. La resistencia contra la mega hidroeléctrica Rositas está liderada por mujeres, como Lourdes Miranda. La resistencia de Tariquía está liderada por mujeres, que acaba de reasumir la dirección ejecutiva, por mujeres tan interesantes, importantes, valientes, lúcidas y además bellas, como Paula Gareca, Lourdes Sutara, Barbarita Mesa, mujeres extraordinariamente valientes que están defendiendo Tariquía, o igualmente contra las mega hidroeléctricas Bala Chepete, con mujeres extraordinarias como Ruth Alipas y demás mujeres, ¿no? Entonces estará habiendo estas agresiones, sí, pero a la par también luchas, resistencias, movilizaciones muy heroicas, y a las cuales yo quiero llamar, acudir, convocar a que la gente urbana empecemos a preocuparnos por estas problemáticas. No solo es el agua, no solo es un problema de pueblos indígenas, nos afecta a todos. Hoy día, La Paz ya está viviendo una severa escasez de agua. Y esa agua que consume la ciudad de La Paz está severamente afectada a su vez por las empresas mineras. Gran parte de los reservorios de agua que tiene La Paz está cerca a centros mineros, cerca a colas, a diques que están muy contaminadas. Entonces es algo que nos tiene que preocupar e interesar a todos. Y nuevamente, gracias, Silvano. No, gracias a ti, estimado y querido José Luis. Es un programa que es importante. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor José Luis Saavedra Soria. Hemos conversado y hemos tratado de contribuir con un pequeño tributo a la lucha de muchas mujeres en el mundo y desde luego también en Bolivia. Decía Silvia Federici en algún momento que no puede haber revolución si no hay una revolución feminista. Y bueno, economía y sociedad. La economía ya está permeada por la presencia de las mujeres que de alguna manera han inducido pensar en una economía feminista, ¿verdad? Y bueno, hay que pensar también que en la sociedad necesitamos de su contribución, de su valiente contribución para cambiar las relaciones entre todos nosotros. Estimados televidentes, esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.